Tenistas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Yo soy Axel Alfaro y el día de hoy vamos a analizar brevemente la final del Abierto Mexicano de Tenis en su edición número 32. Tomáš Machač se acaba de coronar hace unos instantes campeón de este torneo y así consiguió su primer título en el circuito ATP. ¿Y de qué manera? Un torneo 500 pero muy importante para que este jugador siga haciendo lo que hace. Juega muy bien a este deporte, no cabe duda. Ya analizaremos en unos instantes más a detalle su estilo de juego. Y bueno, vence a un Alejandro Davidovich Fokina que también lo hizo de maravilla, ¿no? Es lo que tiene este deporte tan interesante, que lo hace un deporte tan complicado para muchos tenistas. Y me atrevo a decir, no solo a nivel profesional, simplemente cuando compites en el tenis, siempre van a perder absolutamente todos, menos el que termina siendo campeón en el torneo, y por lo mismo lo hace un deporte muy exigente, muy competitivo, muy mental, muy físico, y en lo personal, como todos sabemos, todos los que estamos aquí, un deporte muy especial. Repito, tenistas, Tomáš Machač vence a Davidovich Fokina y a sus 24 años de edad consigue su primer título profesional. 7-6 y 6-2 en 1 hora y 38 minutos de partido, si me preguntan, y eso quizá ya es más por gustos personales, pero creo que comparto con la mayoría de la afición mexicana una final que prometía bastante. Me parece que en la rama de Tomáš Machač, después de vencer en las semifinales a Brandon Nakashima, podíamos ponerle una palomita a esa llave porque llegaba el octavo preclasificado y por ende prometía ya en el 50% hacer una excelente final. Del otro lado del cuadro, me parece que no importaba si avanzaba Davidovich Fokina o Denis Shapovalov, iba a ser un excelente duelo de sábado para cerrar con broche de oro este torneo. Termina avanzando, como todos lo sabemos, el español, y un español que, dicho sea de paso, hablando de lo que fue la semifinal el día de ayer que lo tuvimos en zona mixta, se sentía muy cansado, muy agotado, inclusive lo comentó cuando lo entrevistan después de que termina el partido, esta final, ¿no? Comenta que hasta le daba pena ya acudir, buscar a todo el staff de médicos para decirles siempre de alguna molestia que tuviera, sobre todo temas físicos, y por lo mismo un Alejandro Davidovich Fokina que insisto, tuvo muchas complicaciones físicas, pero de todas maneras hizo un excelente papel en su debut de ambos jugadores en este torneo de Acapulco, y seguramente tendremos a ambos el próximo año, puesto que llegaron hasta la ronda final. Y pues bueno, tenistas, se daba esta final entre el jugador de Chequia, Tomáš Machač, el octavo preclasificado, y Davidovich Fokina. Ambos, insisto, tuvieron una excelente semana en México y llegaba la hora crucial de verse las caras. Permítame leer unos datos, tenistas, o mejor dicho, unos apuntes que fui tomando mientras transcurría este partido, tenistas. Tomáš Machač se le ve muy, pero muy frío desde el principio del partido, y frío para bien. Un jugador que ya habíamos dicho que tiene mucha consistencia, se mantenía desde el fondo de la red muy estable, y cuando puede busca ese tiro ganador, no importa si es de derecha, no importa si es de revés. Es un jugador con mucha consistencia, me parece que es uno de los adjetivos que describe a este jugador. Y hoy lo hizo de maravilla cuando hacía esa transición de contención, no necesariamente a la defensiva, pero de contener el punto y buscar después el ataque. Me parece que hoy le salió de maravilla, insisto, lo hace casi perfecto. Del otro lado, un Davidovich Fokina que a mí me había dejado un mejor sabor de boca en el papel que tuvo contra Shapovalov en la semifinal, y por ende nosotros habíamos pronosticado que el español se iba a coronar el día de hoy. Nos había dejado esa impresión de que iba a salir hoy a ser muy ofensivo, muy agresivo, a tener o a ser el primero en dar ese paso de arriesgarse y tomar la iniciativa, ¿no? Un jugador que, si los podemos comparar, me parece que el español definitivamente es más expresivo, más explosivo, más verbal con su equipo, ¿no? Durante todo el partido fue el jugador que estuvo más tiempo conversando con su equipo dentro de lo que se permite. Y del otro lado, un Tomáš Machač que, si bien cuando está incómodo en la cancha habla mucho, se enoja, se molesta con su entrenador, el día de hoy no tuvo que acudir a esos detalles, puesto que tuvo un partido perfecto, porque termina llevándose la final en sets corridos. La historia pudo haber cambiado, me parece que en ese primer set, donde se van hasta las últimas instancias para definir al ganador del primer parcial. Se van a un tiebreak, 7-6 termina ganando Tomáš Machač el primero. Y bueno, antes de avanzar a los detalles del segundo set, primer set
lo que platicamos, ¿no? Ya de cada jugador, cómo salía en el tema anímico. Segundo punto a considerar, el público mexicano, tenistas, si quieren saber a quién le iban, si tenían un favorito, si la balanza estaba inclinada, si no vieron el partido en vivo, la afición mexicana estuvo todo el tiempo, la mayoría, por supuesto, con el Español. Davidovich Fokina, curioso, a pesar de vencer a Rodrigo Pacheco, el mexicano, me parece que la afición mexicana se encariñó con este jugador por sus características, por su forma de ser. Es un jugador, insisto, muy expresivo, muy abierto. Al final del día habla español, es un jugador hispano, latino, como lo queramos ver. Y por lo mismo me parece que también por ahí se puede identificar muy bien con la afición mexicana. Davidovich Fokina, déjenme leer rápidamente los apuntes tenistas que les comento que fui apuntándolos mientras el partido se iba desenvolviendo. Ok, Davidovich Fokina jugaba con las velocidades. Me parece que algo que hizo muy bien en el primer set pudo haber sido eso. Empezaba a variar, empezaba a ser el primero en tirar drop shots, empezaba a ser el primero en variar alturas, en variar velocidades, cuando quería aceleraba la bola, cuando a veces frenaba, a veces tiraba el slice, y por ahí pudo haber un camino muy particular por el cual quizá ese primer set pudo haber cambiado de dirección y se pudo haber inclinado más hacia el español. No digo que pudo haber ganado el partido, eso quizá ya quedará para otra vida, tenistas, para otra posibilidad, pero sí quizá llevarse ese primer parcial. Por el lado de Tomáš Machač, un jugador que ya lo comentábamos, desde el fondo de la cancha mantiene muy bien los rallies, mantiene muy bien los puntos y después al ataque, esa transición me parece que fue clave hoy para meter en muchos apuros, en mucha presión al español. Comentábamos en el pasado y a lo largo de toda la semana que este jugador, que por cierto fue el primero en llegar a este torneo hace 13 días y ahora será el último en irse, este jugador hacía una transición también muy curiosa y muy particular y muy importante, la cual era contener desde el fondo de la cancha, buscar el tiro ganador y en ese momento subirse a la red por si tenía que hacer un tiro más para definir el punto. El día de hoy no fue necesario subirse a la red, ¿no? Termina ganando los puntos desde el fondo de la cancha e insisto, no fue necesario desgastarse más físicamente hablando para terminar los puntos. Un Tomáš Machač que físicamente hablando se le ha visto muy bien toda la semana, un jugador que te llega todo, que te aguanta, que te hace jugar una pelota más y por ahí también me parece que el español se empezó a desesperar. En la parte mental, hoy Machač me parece que da su mejor partido del torneo literalmente hablando. Sabemos que las finales son diferentes, las finales son quizá un punto de aparte de los torneos y por lo mismo mentalmente hablando, psicológicamente, estratégicamente, tácticamente, siempre hay que estar al 100 o lo mejor posible, o lo mejor que tu rival para terminar levantando el título. Por ahí me parece que los nervios le ganaron más al español y Tomáš Machač se mantuvo muy frío, muy enfocado. En el primer set, en el tiebreak, iban 3-3. Tomáš Machač le termina quebrando a Davidovich Fokina, recupera el quiebre el español y después de un error no forzado por parte del español, Machač se terminó llevando el primer parcial. En el segundo set tuvimos el punto del partido, se podría decir. Si no lo recuerdan, vayan a buscar ese momento instante cuando Davidovich Fokina sacaba en el primer game del partido del segundo set 30-15 para ganar y ponerse 40-15. Me parece que se avientan un puntazo tenistas. Ahí hay que marcarlo con un asterisco. Buen comienzo por parte del español el segundo set. Después de haber perdido el primero, me parece que por obvias razones comienza a ser más explosivo, comienza a atacar más, tiene que arriesgar definitivamente para darle la vuelta a la historia y lo hace muy bien Davidovich Fokina. Después se comienza a caer, después de estar el 2-2, 3-2 Machač arriba, le quiebran dos veces y Machač termina ganando el partido con su servicio. No lo quiero decir tal cual, tenistas, pero hay un punto del partido en el cual el español me parece que baja la cabeza y ya acepta su derrota. Por lo general, Davidovich Fokina, quien dicho sea de paso, uno de sus ídolos como jugadores durante muy niño, lo ha platicado enfrente de las cámaras y creo que muchos lo saben, es Novak Djokovic. Esa mentalidad tan competitiva de luchar absolutamente todos los puntos, de tener una actitud y un carácter sumamente elevado para imponer por ahí condiciones. Hoy le faltó un poco a Davidovich Fokina, no necesariamente en el primer set, que curiosamente lo termina perdiendo 7-6, pero sí me parece que le faltó más en ese segundo parcial cuando el marcador le jugaba en contra y no a su favor. Davidovich Fokina me parece que era de los tenistas que si podíamos pensar que había uno que podía hacer una remontada épica estando en una final en Acapulco, 7-6, 5-2 abajo, Davidovich Fokina
créanme, tenistas, yo todavía pensaba que por ahí el español podía levantarse. Lo hizo en primera ronda contra Bellucci, lo ha hecho muchas veces en su carrera. En el Australian Open lo hizo 2 veces estando 2 sets abajo y terminar remontando. Y en un Grand Slam, donde recordemos que es a 3 de 5, Davidovich Fokina tiene las capacidades para hacer ese tipo de hazañas, pero la parte física hoy me parece que fue la que le termina costando el título al español, a Alejandro Davidovich Fokina. La parte mental la tenía, la fortaleza de que el público estaba a su favor, los gritos, los aplausos, absolutamente todo estaba en ese sentido de su favor. El escenario parece ser que lo abrazaba bastante, pero la parte física le termina cobrando factura y por lo mismo le termina quitando la posibilidad de ganar su primer título ATP y un 500, que sabemos que en el orden cronológico, pues bueno, es muy importante porque está arriba de los 250. Tomáš Machač, ahora sí, regresando a hablar sobre el jugador de República Checa, lo hace de maravilla. Si no lo recuerdan o si no lo saben, llegó a Guadalajara, fue el primer lugar al que llega a México hace unas cuantas semanas, porque juega un torneo de exhibición, un UTS, donde habían tenistas y la mayoría que iban a estar compitiendo en Acapulco, y parece ser que desde ahí la historia ya iba comenzando bien, porque Tomáš Machač, insisto, aunque ese era un torneo de exhibición, se lo terminó llevando. Después toca tierra en Acapulco, fue el primero en llegar, les repito, hace 13 días, y desde ahí lo ha hecho de maravilla, o lo hizo de maravilla, tanto así que te termina coronando en este torneo. Tomáš Machač debe ser un jugador a seguir, un jugador que es top 25, y lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos antes de esta final, en la previa y en los pronósticos para este partido. Tomáš Machač es ese jugador que, si bien no ha tocado o no ha alcanzado a ser de los mejores 15, de los mejores 10 del mundo, ningún tenista que sí esté entre los 15, entre los 10 mejores del mundo, se quiere enfrentar al jugador de Chequia. Es muy peligroso, tiene apenas 24 años de edad y me parece que su carrera todavía tiene margen para seguir mejorando, para seguir ganando títulos, para seguir ganando torneos importantes, y hay que seguir de cerca porque en unos cuantos días comienza el Sunshine Double, comienza el primer torneo de Masters 1000 y vamos a ver qué puede hacer Tomáš Machač llegando con esta confianza, con este título ATP 500, el primero de su carrera, tenistas. Vamos a darle un giro tantito a la historia, vamos a hablar ahora brevemente del torneo, un torneo de Acapulco que todos sabemos que tuvo una ronda para el olvido en unos octavos de final, donde muchos jugadores se terminaron dando de baja, unos cuantos por temas médicos, por un virus, por un supuesto virus, por unas bacterias en temas, por temas alimenticios. A ver, es un tema todavía que se tiene que estudiar más, se tiene que indagar. La ATP ya lo está investigando para ver qué fue concretamente y quién fue el responsable de la baja de muchas estrellas, de muchas figuras que eran los que encabezaban la cartelera para esta edición número 32, y otros tenistas que sí participaron, quizá físicamente no estaban al 100, como lo fue Frances Tiafoe, como lo fue Alexander Zverev, como lo fue Alex Mikkelsen, que si bien se presentan en la cancha, Holger Rune también está entre ellos, se presentan en la cancha, pero terminan quedando eliminados porque no pudieron jugar al 100% físicamente hablando. Acapulco es de los torneos, si no es que es el más exigente físicamente hablando, y por eso nosotros siempre en los primeros programas hablamos que los jugadores que lleguen bien físicamente van a tener esa ventaja o van a tener ese salvavidas que les puede ayudar cuando los partidos estén en su contra, o si están a su favor, ayudarles a terminar cerrando los partidos y terminarlos de ganar. Y pues bueno, todos sabíamos que en esos octavos de final la historia cambia un poco en Acapulco, muchos tenistas se bajan, pero el show tenía que continuar. Y bueno, quedaban dos preclasificados, entre ellos Tomáš Machač, el que termina coronándose y ser campeón de esta ATP 500 de Acapulco, y el otro Denis Shapovalov, quien después de la salida de Lorenzo Musetti, previo a que iniciara el torneo, se vuelve también un preclasificado. Dos muy buenos jugadores, uno de ellos lo tuvimos en la final, los dos llegaron a la semifinal. Por lo mismo me parece que dentro de lo que cabe, insisto, por supuesto muchos tenistas querían quizá ver más acción, quizá ver a más tenistas de rankings importantes en las últimas rondas, pero bueno, al final me parece que no se pudo tener, pero de todas maneras me parece que termina siendo un excelente torneo. Me parece que estoy seguro que este es el mejor torneo que tiene México hoy por hoy, y si bien la cartelera de jugadores quizá no fue la deseada por muchos en las rondas finales,
no deja de ser una excelente organización, no deja de ser un excelente torneo. La verdad que de los mejores que existen, insisto, no solo en México, sino en América Latina o quizá en todo el mundo, tenistas. Para finalizar, tenistas, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en una cobertura más de este maravilloso torneo, una cobertura más de un torneo en vivo, sea ATP o sea WTA, en Tennis Point Channel, nuestro segundo específicamente hablando en Acapulco, y les quiero compartir una breve reflexión, la cual me parece que es un mensaje que se vuelve muy ejemplar o es el mensaje que podría decir que representa la visión de Tennis Point Channel con respecto a este torneo, tenistas. Sí, quizá no haya sido la historia que todos esperábamos, pero hoy concluye una edición más del mejor torneo de tenis en México y hay que estar siempre orgullosos de él. Nuevas, diferentes y emocionantes historias ya vendrán y lo mejor de este deporte es que podrían suceder cuando menos lo esperemos. Ese, tenistas, es nuestro último mensaje para cerrar una cobertura más, cobertura muy exitosa en Tennis Point Channel del Abierto Mexicano de Tenis en su edición número 32 en este 2025. Tenistas, muchas, pero muchas gracias de verdad por estar con nosotros durante toda esta semana. Yo soy Axel Alfaro y como siempre digo, que viva el tenis, tenistas. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.